Bueno, y ayer se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya esta es la tercera sesión de trabajo después de la convocatoria de esta institución muy importante en la democracia dominicana, porque es la que se encarga de escoger los jueces de las altas cortes, del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. Esta vez al Consejo Nacional de la Magistratura le corresponde cambiar, escoger a los jueces del Tribunal Superior Electoral, que recordemos ya su plazo de funcionamiento concluyó en agosto del pasado año, es decir, ya va a cumplir prácticamente dentro de 2 meses, un año después de haber concluido con las funciones el actual Tribunal Superior Electoral, pero se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura lo estará cambiando en los próximos días. Al mismo tiempo, tendrá que escoger a 4 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, algunos de ellos porque ya cumplieron la mayoría de edad o la edad límite que establece la Constitución y las leyes para el retiro de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, y otros por problemas de salud o porque renunciaron. 4 nuevos jueces de la Suprema serán escogidos. Ayer, ¿qué hizo el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, en primer lugar, aprobó el reglamento de funcionamiento después de más de 3 horas de trabajo, de discusiones sobre este reglamento. Recordemos que una primera versión ya había sido aprobada, una primera versión del reglamento. Hace 2 semanas se sometió a la opinión pública para recibir propuestas, recomendaciones de cambios al reglamento. Parece que llegaron propuestas de varias instituciones, entre ellas la Fundación Juan 23, Participación Ciudadana, CONEP, hizo llegar recomendaciones, pero al final este reglamento se aprobó con algunas modificaciones, algunas propuestas que fueron escogidas. Hay otras que no fueron escogidas, sobre todo propuestas que habían hecho los 2 congresistas del Partido Revolucionario Moderno, una que tiene que ver, por ejemplo, con que el proceso de votación del Consejo Nacional de la Magistratura fuera público. Esta solicitud o esta propuesta fue rechazada, pero se entiende, y los propios legisladores de la oposición así lo entienden, que este es un reglamento más avanzado que el reglamento que existía. Claro, eso es muy fácil porque lo que existía era un reglamento muy general que no establecía claramente los procedimientos, ni daba garantías de transparencia y de participación, y hay avances sin dudas en este reglamento, y uno de ellos es, por ejemplo, que se tome en cuenta el tema de la participación de las mujeres, la participación de candidatas y de miembros, mujeres en ambas instancias que van a ser escogidas en esta oportunidad, tanto en el Tribunal Superior Electoral como en la Suprema Corte de Justicia. Se habla de que a partir de mañana entonces se estarían recibiendo propuestas. El reglamento establece que las propuestas pueden ser tanto individuales, una persona se puede autoproponer, como organizaciones o instituciones que pueden proponer candidatos. Se estaría recibiendo candidaturas, parece que hay un plazo hasta el 4 de julio de alrededor de 15 días más, ¿no? A partir del cual, que es la próxima sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, se estaría en ese proceso de conocimiento de las distintas propuestas que llegan, con un procedimiento establecido también en el propio reglamento,
que es una primera depuración que se hace en términos técnicos, y luego de esta depuración los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura evalúan las distintas candidaturas. Claro, esa preselección estará relacionada exclusivamente con definir quiénes cumplen con los requisitos que se han puesto y quienes no. A partir de ahí, quienes no llenen todos los requisitos simplemente ya se quedarán fuera, y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tendrán la posibilidad y la oportunidad de evaluar a todos aquellos que han presentado, digamos que un expediente completo y que se corresponda con lo que se está solicitando. No se conocen todos los detalles del reglamento y las modificaciones que se hicieron ayer en esa reunión de más de 3 horas. A partir de mañana me parece que se publicará un aviso ya público para que la gente pueda someter sus propuestas o autoproponerse. Organizaciones pueden hacer propuestas, usted puede de manera individual también proponer, reitero, a otra persona, o inscribirse de manera personal, alguien que quiera participar en este proceso de selección de los nuevos jueces. No se va a hacer tan público el proceso como se quería. Algunos presentaban incluso observaciones al tema de que la votación fuera o no en público, porque se puede estar rechazando a alguien por utilizándose algunos argumentos en medio de esa discusión y esa reunión que no necesariamente se quisiera que todo el mundo conozca, porque ahí se pueden plantear posiciones que pueden ser debatidas en esa reunión interna, y aparentemente se ha decidido que por esa razón la votación y el proceso de análisis y de diálogo para la selección de los miembros de estas cortes, entonces se haga a puerta cerrada, aunque se ha hablado de la posibilidad de transparentar lo más posible este proceso y de dar a conocer a la población la mayor cantidad de detalles y de información. Fue importante ver que los miembros de la oposición, vamos a decirlo así, sí, Josefa Castillo y José Ignacio Paliza, digamos que manifestaron que están conforme con lo que se decidió del otro lado y que se está trabajando aparentemente dentro de un órgano donde se están respetando las propuestas y las opiniones, y se está debatiendo y se está discutiendo, y se aceptarán algunas cosas propuestas por uno y otras se rechazarán. Eso es lo que manda este tipo de organismos. Así que vamos a estar pendientes de la selección y de este proceso de selección de los jueces del Tribunal Superior Electoral, que podrían ser sustituidos todos, o algunos pueden ser ratificados en sus puestos. Se cambiarán 4 miembros de la Suprema Corte de Justicia, estarán en proceso de sustitución, pero además este reglamento servirá para sustituir a miembros del Tribunal Constitucional que ya cumplen o han cumplido la edad reglamentaria para permanecer en este tribunal. Hay uno de los jueces, por lo menos Vergés, Víctor Gómez Vergés, que ya cumplió los 75 años, y hay 1 o 2 jueces que entrarán en esa mayoría de edad dentro de poco, y se ha dejado este proceso para diciembre. Sí, sobre todo que algunos de estos jueces ya cumplirían el periodo para el cual fueron escogidos, porque recordemos que los primeros jueces designados en el Tribunal Constitucional se hicieron por periodo distinto, de 9 años, de 12 años, 14 si mal no recuerdo el otro grupo, el último, pero 7 años, perdón, los primeros. Entonces ya esa primera parte cumple con el periodo, y por eso saldrían en diciembre de este año 4 miembros del Tribunal Constitucional. Solo señalar que el Consejo Nacional de la Magistratura ha estado conociendo el procedimiento, es decir, la vía mediante la cual va a estar haciendo el proceso de selección, y definieron, insistimos, una serie de criterios que son importantes. Ya a partir de ahora comienza el fondo, y en el fondo es muy importante que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tengan en cuenta lo que la sociedad está pidiendo. ¿Qué está pidiendo la sociedad? Que no se repita lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura, tanto en el año 2002 como en el año 2011, después de la reforma constitucional del 2010,
donde la selección de los jueces de las altas cortes fue una pura y simple repartición de jueces entre los partidos políticos. Sobre todo, la última de ellas, en el 2011, fue una repartición entre el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, entre Leonel Fernández y el presidente de... Sí, estaba como electo ya, si mal no recuerdo, como presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. En esta ocasión lo que se quiere es que al perfil que se ha definido en el reglamento que deben tener los jueces, es decir, la capacidad, la integridad, una trayectoria de servicio en su área y de conocimiento de sus áreas, que se integre el elemento fundamental de independencia, de autonomía de cualquier grupo o de cualquier partido político. Y eso es lo que va a permitir que la República Dominicana comience a contar con instituciones lo suficientemente fuertes, lo suficientemente autónomas como para poder servir de contrapeso a los demás poderes del Estado, que es lo que no se ha querido hacer. Pero si no se hace, el deterioro del sistema mismo y de la democracia en términos generales continuará en nuestro país. Bueno, y hoy vamos a estar pendientes de lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados. La verdad es que sorprende, uno sigue, digamos que sorprendido por lo que hizo el Senado con el Código Penal la semana pasada, aprovechando que la atención de toda la ciudadanía estaba concentrada en lo que pasaba en la Suprema Corte de Justicia con el caso de Brecht, para rechazar las observaciones que hizo el presidente de la República a ese Código Penal, que permitía a través de esas observaciones la interrupción del embarazo bajo 3 causales muy específicas, donde se protege el derecho a la salud y el derecho a la dignidad de la mujer. Esa interrupción del embarazo bajo circunstancias muy específicas que estaban relacionadas con la protección de la vida de esa mujer embarazada, que tiene que tener derecho a decidir en medio de una circunstancia extrema qué va a pasar con su vida y con la de ese feto que se va incubando en su vientre. Y tiene que tener la posibilidad de recibir la asesoría de la clase médica para que se determine qué es lo mejor para su vida y para su salud. Y hay un Congreso Nacional, en este caso una Cámara del Senado, que ha decidido por todas las mujeres, por la mitad de la población de la República Dominicana, que son todas las mujeres de este país, sobre todo condenando a una situación muy crítica a mujeres pobres, a mujeres jóvenes y adultas muy pobres de la República Dominicana. Las observaciones del presidente, que además fueron leídas de manera muy detallada y clara por el vocero de la presidencia en el momento en que fueron sometidas, establecían la posibilidad de que el Código Penal despenalizara la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre estaba en peligro, cuando el desarrollo del feto era incompatible con la vida, es decir, que lo evidente es que no permitir que ese embarazo se siga desarrollando si ese feto es inviable y por tanto por la misma salud física y mental de la madre, lo recomendable por la clase médica sería interrumpir ese embarazo, o cuando ese embarazo sea producto de violación o incesto, donde se está obligando a una mujer y en muchos casos a niñas que pasan por ese trauma en la República Dominicana a permanecer con un embarazo indeseado durante 9 meses, producto ese embarazo de una violación o incesto. Cuando se aboga porque se autorice la interrupción del embarazo bajo estas circunstancias, no se está promoviendo el aborto de manera libre y abierta para que ese sea un tipo de control de natalidad en la República Dominicana. Y quienes promueven eso saben que están falseando la realidad y que lo que están haciendo es tergiversando lo que se está proponiendo y lo que se está promoviendo. Porque hay intereses, porque hay creencias, porque hay formas de ver la vida distintas, y se está condenando a un conjunto de mujeres en este país a morir en una clínica o un hospital, porque hay un conjunto, sobre todo de hombres, que en el Congreso Nacional han decidido por ellas. Eso es muy lamentable. Hoy el proyecto del Código Penal va a la Cámara de Diputados. Me sorprende haber leído y haber visto
a algunos diputados decir que no sabían por qué el proyecto tenía que ir a la Cámara de Diputados. 1. 2. Que no sabían si ellos podían rechazar las modificaciones que había hecho el Senado. Claro que la Constitución de la República lo establece de una manera textual, cuál es el procedimiento, precisa, claro. Y parece que cada vez que aquí tenemos que conocer una observación presidencial, sobre todo por un tema en el que hay tantos conflictos de intereses, tenemos que volver a los reglamentos. El artículo 102 de la Constitución de la República, que tiene que ver con las observaciones a la ley, dice lo siguiente: si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la Cámara de donde procede en el término de 10 días, a contar de la fecha en que fue recibida. Por eso fue enviada al Senado. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de 5 días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. Y aquí me permito poner un paréntesis. El Poder Ejecutivo en esta ocasión fue tan específico que hasta mandó la redacción de esos artículos. Dice el artículo 102, la Cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión las 2/3 partes de los miembros presentes de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra Cámara. Ojo, será remitida a la otra Cámara. Y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101. Claro. ¿Cómo es posible que haya diputados? Es que, por favor, es verdad que no todos los legisladores son abogados, pero léanse la Constitución por lo menos. No es posible que tengamos que darle aquí clases de derecho o de la Constitución de la República a quienes están llamados a conocerla mejor que todos los ciudadanos de este país. Ahora bien, es de verdad muy, pero muy lamentable que aquí hayan empezado otros intereses, sobre todo particulares, antes que preservar la salud, la vida y la dignidad de las mujeres. Aquí en este país existe el derecho a la libertad de religión. Usted tiene derecho a creer en lo que quiera. Ahora, no es posible que haya imposiciones de este tipo que pongan en peligro la vida de la gente, sobre todo la vida del 50% de la población dominicana, que son las mujeres de este país. Así que pendiente de lo que pase hoy en la Cámara de Diputados y ojalá que los legisladores legislen en favor de los derechos humanos de las personas, en este caso de los derechos de las mujeres. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. Volvemos en breve.